Y todos los años aquel varón, estamos hablando de Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, un lugar donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ese varón tenía un amor especial por Ana, y de pronto la veía como con compasión, que era estéril. Dice después del versículo 6, y su rival la irritaba, era Penina la que la irritaba constantemente, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Si una mujer en ese tiempo tenía tantos deseos de tener un bebé y no lo podía hacer, pues obviamente se entristecía. No es como hoy en día que aparentemente no quieren tener. Mire, según lo que dice la palabra del Señor, la cantidad de hijos que le ha dado Penina a Elcana eran como 10 hijos. Cada año él hacía lo mismo. Él siempre subía a darle honra al Señor, sacrificando, llevaba sacrificio al Señor y subía cada vez desde la ciudad hasta ese monte. Y cada vez que eso sucedía, Penina siempre irritaba a Ana, siempre la enojaba, siempre la entristecía. Ella en esos tiempos no comía, no bebía absolutamente, pero sí lloraba muchísimo. Hubo un momento en que ella se levantó, comió y bebió. Y Elí, que era el papá de los dos sacerdotes allá arriba, él estaba sentado al pie de una columna en el templo de Jehová. Él la miraba desde lejos y la miraba cómo movía su boca. Ella gesticulaba, pero no se le escuchaba lo que estaba hablando. Es decir, todo lo que está aquí escrito de lo que le pedía Ana al Señor, era que el Señor sí la estaba escuchando. Él le estaba pidiendo con todo su corazón. La amargura de ella era impresionante, pero ella en su amargura oraba y lloraba constantemente. Pero después de eso, ella hizo un voto. ¿Y cuál era el voto? Ella le dijo al Señor, mire, no tenía ni un solo hijito, y el único hijo se lo ofreció al Señor, que si el Señor le daba ese hijo, ella se lo entregaba al Señor y ella no iba a disfrutar de él, lo iba a ver cada año, solamente cada año, pero que por favor le diera un hijo y que ese hijo fuera varón. Resulta que cuando ella oraba en su corazón, Elí le pregunta a ella que si estaba ebria, porque ella oraba con mucha pasión, y como lloraba tanto, Elí pensaba que había tomado vino o que había tomado sidra. Ella le decía que ella no era una mujer impía. Ella le decía que ella tenía dolor en su corazón y que le estaba clamando al Señor. Ella derramó su alma a Jehová. Pero lo más bonito en esta parte de la historia es que Ana, después de que oró y derramó todo lo que quería decirle al Señor, ya no lloró más. Ya comió, se fue tranquila, no estuvo más triste, y Elí le dice a ella que se vaya a su casa, que se vaya tranquila y que el Señor le conceda lo que él le había pedido. Resulta que Elcana se llega a su mujer, a Ana, y el Señor, dice la Biblia, el Señor se acuerda de ella. Mire, lo bonito de la historia también acá es que el Señor escuchó a Ana y se acordó de ella. Mire cuántos años tuvo que pasar para que el Señor se acordara de ella. Ya se afligía, pero según eso pues no veo en la historia que ella orara. Solamente en esta ocasión fue en el momento que ella oró y el Señor sí la escuchó. Y dice Dios, se acordó de ella. Ana tiene su hijo, y cuando llega el momento de que Elcana iba otra vez a ofrecer sacrificio,
Ana le dijo a él que ella no quería subir en esa ocasión, que hasta que no lo destetara no iba a subir, que cuando ya fuera el momento lo destetaba y lo entregaba ya como se lo había ofrecido al Señor. Pasó ese tiempo y Ana le entregó su hijo al Señor. Se lo entregó, el único hijo que ella tenía. Ana le cumplió al Señor. Ella no le dejó tranquilo y apenas ya lo tenía. No, ella amaba al Señor y le temía al Señor. Entonces ella le entregó su hijo a Dios y lo que ella le decía era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. O sea, se lo entregó un varón para él. Y ustedes saben, hermanos, quién fue Samuel. Les dije al principio, fue el último de los jueces y fue un profeta. O sea, ese varón ya estaba predestinado para eso. La dejó sufrir durante muchos años hasta que ella clamara por ese bebé. Y fue usado Samuel como instrumento del Señor para que profetizara a su pueblo. Primera de Samuel 7 del 3 al 13. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, eran enemigos de ellos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová vuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermano, la enseñanza tiene 4 divisiones. Del versículo 3 al versículo 4, dice la misericordia de Samuel como juez sobre el pueblo de Israel. Del versículo 5 al versículo 8, intercesión de Samuel ante Dios por el pueblo de Israel. Del versículo 9 al 11, sacrificio ante Dios a beneficio del pueblo de Israel. Y el versículo 12 y 13, protección de Dios al pueblo de Israel. Bueno, yo le puse a esta enseñanza, le puse como título: un intercesor como Cristo ante el Padre. Vamos a ver el primer punto: la misericordia de Samuel como juez sobre el pueblo de Israel. Leamos el versículo 3 y 4. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Miren, hermanos, cómo les habla Samuel a su pueblo: que si se vuelven a Jehová, ¿de qué forma les está pidiendo?
que se vuelvan a Jehová de todo corazón. Yo les hago una pregunta y pues ustedes se la contestan ustedes mismos. ¿Qué puede ser preparar los corazones? Cuando le está pidiendo ahí que preparen sus corazones. Es humillación ante el Señor, es arrepentimiento genuino, es reconocerlo como Dios y como Salvador, y mucho más. ¿Y servirles a cuántos dioses? Solo a uno, exactamente solo a Él. Estuve investigando un poco de historia entre los dioses que nombran ahí a Baal y a Astarot. Resulta que estos dioses eran dioses de fertilidad. Baal era un dios macho del cielo que fertilizaba obviamente la tierra, y Astarot era una diosa hembra de la fertilidad de la humanidad en ese tiempo. Algo importante para tener en cuenta es que, detallemos que la salvación, no caer en manos de los filisteos, era condicional. Que si se vuelven a Jehová de todo corazón. Era de la única forma, no había otra. Como Ana cuando le estaba orando ahorita al Señor. Ella le oraba de corazón, no lo hacía engañándolo. Al Señor nadie lo engaña. Por eso sí tiene que ser de corazón. Intercesión de Samuel ante Dios por el pueblo de Israel. Dice el versículo 5 y 8, del 5 al 8, y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. Ese intercesor obviamente era Samuel. Los israelitas, ellos oraban y el Señor los escuchaba. Pero ellos sabían que de la única manera que Dios los escucharía para esta situación era a través de Samuel. Que, como les dije, era el último juez para juzgarlos y el primer profeta. Mira, yo quiero aclararles una cosa, hermanos. Samuel no era un tipo de Jesucristo. No era un tipo de Jesucristo. Pero sí era la persona que Dios usaría para salvar al pueblo de Israel en manos de los filisteos. En ellos, el pueblo de Israel, en ellos hubo arrepentimiento. Si escuchamos ahorita, hubo sacrificio. Confesaron sus pecados ante Dios. Pero para los filisteos era el momento oportuno para atacarlos. ¿Por qué? Porque los tenían a todos reunidos en una sola parte. Sin embargo, los israelitas no dejaban de pedirle a Samuel que siguiera intercediendo ante Jehová. Yo me lo imagino a todos ahí presionando. No pare, voy a comer. No puede comer, sigue orando. Samuel no fue la única persona, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, que Dios utilizó para comunicarse con el pueblo de Israel. Veamos Éxodo 20, del 18 al 23. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Se acuerdan por qué? Porque estaba bajando la presencia del Señor. Cualquiera tiembla. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Había temor de Jehová. Ellos necesitaban un intercesor ahí y era Moisés. Y Moisés respondía al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y dijo Dios a Moisés: escuchen las palabras del Señor. Dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Acuérdense que el Señor, ya lo estaban adorando al Señor, a nuestro Dios, pero Él estaba pidiendo que no hicieran estatuas ni hicieran nada con Él. Altar, en el 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos,
y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y os bendeciré. El Señor utilizó también a Moisés, en este caso como intercesor también. Cuando le dice él, altar de tierra harás para mí, él le hizo fue un barranco en tierra donde iban a hacer todos los sacrificios. Volvamos de nuevo por favor a 1 Samuel 7:3-13. Y vamos a ver el tercer punto, sacrificio ante Dios a beneficio del pueblo de Israel. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Belcar. Hermanos, Samuel oraba, pero ¿qué faltaba para que Dios hiciera algo? Faltaba el sacrificio. A Dios no le bastaba con la oración de Samuel. Samuel lo sabía. Debía haber un ¿qué? Un sacrificio para perdonar los pecados de los israelitas. Y Dios escuchó a Samuel, y en el momento preciso, oiga, en el momento preciso, lo mismo que hizo el Señor con Ana, en el momento preciso, Ana quedó en embarazo. Detallemos que Dios muestra su poder delante de todo el pueblo de Israel y delante de los filisteos. Hay muchos testigos, muchísimos. Los filisteos obviamente estaban atemorizados porque hubo un estruendo. Con el sustico que se metieron, pues obviamente salieron corriendo, y detrás de ellos salen los israelitas a herirlos. Cuando estamos hablando de herirlos, porque hubo gente que murió, hubo otros que quedaron vivos, pero obviamente allí vencieron. Todos ellos, es decir, el pueblo de Israel y los filisteos, fueron testigos del poder de Dios con este milagro. Eso es un milagro. Luego los filisteos fueron vencidos por el pueblo de Israel. Ahora miremos la parte final, el 12 y el 13, que es protección de Dios al pueblo de Israel. Dice el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermanos, este mismo pueblo, muchos años atrás, tuvo que ser rescatado por nuestro Padre Celestial otra vez, antes, utilizando como instrumento a Moisés, el mismo pueblo pecador que ahora Samuel está ayudando, el mismo, parecido a muchos que todos conocemos, ¿cierto? El Señor utiliza a Samuel, no como tipo de Jesús, como les dije ahorita, pero sí como intercesor. Miremos de nuevo la parte B del versículo 13. Dice, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Quiero recalcarlo allí, porque mientras estuvo Samuel como intercesor y juez, los filisteos no volvieron a entrar al pueblo de Israel. Solamente mientras estuvo Samuel. ¿Cuál es la diferencia y la comparación con nosotros en este momentico? Que nosotros no necesitamos un intercesor mortal, no lo tenemos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es inmortal, es para toda la vida, que podemos estar tranquilos. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo que cumple este oficio a nuestro favor para siempre. Amén. No como al pueblo de Israel de esa época, mientras estuviera Samuel. Yo quiero mostrarles algo que es muy maravilloso. El Señor Jesucristo cumple su oficio de sacerdote, de profeta y de juez. Él cumple los tres. Primero como profeta, le muestra al pueblo la voluntad de Dios y revela a Dios. Les voy a leer rápidamente a Juan capítulo 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio
de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora miremoslo como sacerdote. Él intercede por su pueblo y ofrece su vida como sacrificio. Hebreos 4, 14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Y como juez los gobierna para que tengan victoria de sus enemigos. Lo tenemos todo con él. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Por Dios, mire lo que está diciendo: al que venciere, mantengámonos firmes en el Señor. Y mire lo que Él nos da: les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Existe un término teológico que dice: como le va al rey, le va al pueblo. Nosotros tenemos un gran rey. Nosotros somos un pueblo victorioso, porque nuestro rey es un rey victorioso. Eso es una gran esperanza. Noten que hay una gran esperanza en este mensaje, hermanos. ¿Se acuerdan cuando les dije ahora que a Dios no le bastaba con que Samuel solo orara? El pueblo de Israel eran tallándolo para que siguiera orando. Samuel lo sabía, debía haber un sacrificio para perdonar los pecados de los israelitas. Jesucristo voluntariamente se entregó para hacer ese sacrificio, voluntariamente, y lo hizo una vez y para siempre. Es decir, que nosotros seguiremos necesitando de un gran intercesor, pero por toda la vida lo tenemos, para que Dios nos escuche, y ese es Jesucristo. Les voy a leer un escrito que hay en la Confesión de Fe. Dice lo siguiente: este número y orden de oficios es necesario. Este orden y número de oficios es necesario: sacerdote, profeta y juez. Pues por vuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, lo que mejor hagamos, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios, y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Necesitamos al juez para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Hermanos, no tenemos opción, no la hay. No la busquen en otro lado los que no creen. No la hay. Tú que aún no crees, sientes la necesidad de un gran intercesor ante Dios Padre. Escuchando todo esto, el temor que existe, pues arrepiéntete y ve a los pies de nuestro Señor. Y a los que ya creemos, continúas predicando a nuestro Señor Jesucristo como el único intercesor que tenemos ante nuestro Padre Celestial. Hermanos, estos elementos simbolizan esa gran obra que nuestro Señor hizo en la cruz. Y lo recordamos cada 8 días y no lo vamos a dejar de hacer.